los principales ataques de la oposición al gobierno vienen por el área del costo de la vida, por la inflación, etcétera. Esa es la crítica principal que cotidianamente sale en los periódicos. Leonel Fernández, ese es su tema. Diputados, senadores, etcétera. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está pasando en materia de costo de la vida? ¿Hay alimentos en el país suficientes? ¿No hay carestía? ¿No hay o falta de? Porque puede estar caro un producto, pero es que tú vayas al supermercado o al colmado y lo encuentres, aunque esté un poco más caro. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad, verdad, verdad. ¿Tú sabes Sincerízate con nosotros. Sí, mira, tú sabes que ya no es el principal tema de la oposición, porque si no estuviera todos los días en los medios de circulación nacional, las opiniones emitidas por ellos. Cuando ellos van a los medios de comunicación, yo quiero que ustedes les presten atención. Ya eso es un tema terciario y tal vez ni lo tocan. ¿Por qué? Porque Proconsumidor se ha encargado de concientizar a los sectores de oposición, a los sectores del gobierno, al pueblo dominicano, de cuál es la situación real de la fluctuación de los precios de los productos básicos de la canasta alimentaria en todo el planeta. Es que después de la pandemia, usted hace una comparación del mercado en lo que tiene que ver con estos temas de Centroamérica y Iberoamérica, y agregamos también las principales economías del mundo. Usted se da cuenta que factores producidos no por el país per se, sino por factores exógenos, han generado una inflación que ha impactado a todas las economías del mundo, y esa es una realidad. Porque antes, cuando no existía la tecnología, cuando la comunicación universal no estaba al alcance con tanta facilidad de todos los conciudadanos, aquellos que se consideraban los únicos que conceptualizaban, pues le decían al país, miren, está ocurriendo tal cosa. Y usted, por no tener ese acceso fácil a enterarse de cómo está la situación en otros países, usted entonces certificaba tal vez lo que ellos pudieran estar diciendo. Proconsumidor tiene al frente un director que ha podido tener las habilidades o contar con la aprobación tanto de los países centroamericanos, que en efecto lo pusieron a presidir el Consejo Centroamericano, también el contacto con los países iberoamericanos, que por lo que hicimos en el Consejo Centroamericano, también fue electo a unanimidad para presidir el Foro Iberoamericano, donde están los 22 países de Iberoamérica, con la veeduría de las Naciones Unidas y de la OEA. Pero ahora, el director ejecutivo del Proconsumidor se convirtió en el único director de la Agencia de Protección del Consumidor de toda América Latina en ser postulado en el International Consumer Protection, que es la que aglutina a todas las agencias de protección del consumidor de todo el mundo. Y países como Francia, Moldavia y Alemania, que eran candidatos, pues lo retiraron, porque lo que nosotros hemos creado aquí en Proconsumidor, en un país de 48.000 kilómetros cuadrados, lo hemos compartido con Centroamérica, con Iberoamérica, y logramos la primera declaratoria en materia de derechos de consumo que se le había aprobado a Iberoamérica en las Naciones Unidas. Eso ha hecho que nosotros tengamos un contacto permanente con todos los países y que tengamos que cruzar informaciones desde el punto de vista económico y de la fluctuación de los productos, de los precios de los productos básicos de la canasta alimentaria con todos los países. Por ejemplo, el Ministerio de Economía de Honduras hace un ejercicio extraordinario porque anteriormente el sistema de integración de Centroamérica hace una comparación de la canasta básica familiar de todos los países de Centroamérica, pero tomaba como referencia a los quintiles de los bancos centrales, levantamientos que ellos hacen con una cantidad de rubros que no necesariamente todos los países tienen la misma cantidad dentro del levantamiento que se hace. Por eso la disimilitud hacía que no fuera objetiva la comparación. ¿Qué hicimos nosotros como presidente del Consejo Centroamericano? Dijimos, no, es que esto puede generar crispación social cuando se publica en países donde la oposición puede extraer esa información que no necesariamente sea la realidad dentro de lo que son los productos básicos de la canasta alimentaria, que son los que crispan a las sociedades. Países, por ejemplo, como Panamá, que tenía los costos de los productos básicos de la canasta alimentaria en unos niveles aceptables, aún en medio de la pandemia, pero por encima, lógico, más caro que la República Dominicana, tenía otros rubros que disparaban entonces esos quintiles. Costa Rica, por ejemplo, también. Entonces, desmontaron la parrilla. ¿Y qué se está haciendo? Se hace un levantamiento de los productos compatibles, lo que utiliza el 90% de cada ciudadano de esos países,
que lo consumen 3 veces al día, algunos 4 veces al día, y entonces uno hace una comparación tomando como referencia la moneda norteamericana, sabiendo que las economías de esos países de Centroamérica son muy similares, sustentadas por la moneda norteamericana, y hacemos pues la transferencia. Ahí usted se puede dar cuenta que dada la adecuada política económica que se aplicó en el gobierno del presidente Luis Abinader en medio de la pandemia, posterior a la pandemia, con la situación generada en Medio Oriente y en Europa, que afectó a todas las economías del mundo, desde el punto de vista inflacionario, no tuvimos problemas de desabastecimiento. Todavía no hemos tenido un solo producto en desabasto en el país. Pero aparte de eso, si usted lo sale a comprar por unidad, los 35 productos de mayor consumo de la canasta básica alimentaria, tenemos el más abaratado de Centroamérica y somos el segundo por debajo de Paraguay cuando hacemos la comparación con los 2 países de Iberoamérica. Pero esos levantamientos no son antojadizamente unos pronunciamientos del director ejecutivo de Proconsumidor, sino levantamientos que hacen los países en Centroamérica, lo hace el Ministerio de Economías de Honduras, pero que también recibe la información de parte de nosotros y lo comprueban a través del costo que se levanta tanto por el Banco Central y cuando interviene en otro tipo de producto por la Oficina Nacional de Estadística de cada país. No es un asunto que nosotros hemos creado, y en Iberoamérica también. Y nosotros nos hemos encargado de orientar a la población. Ustedes ven a veces una publicación en espacio pagado cuando nosotros hacemos la comparación por unidad. Y la oposición política no ha podido demostrar, bajo ninguna circunstancia, primero que se han falseado los datos, porque son países que lo levantan, que no es la República Dominicana. Aún presidiendo nosotros, hay países que tienen que encargarse de este tema en específico. Pero aparte de eso, cuando se hace el levantamiento, que se nutren de la información de lo que nosotros levantamos aquí, el precio de los productos que le enviamos tienen que ser obligatoriamente los más costosos. ¿Para qué? Para que se pueda comprobar con sinceridad meridiana cómo están fluctuando los productos. Y aquí, y termino yo, aquí en la República Dominicana, hay productos que son cíclicos, principalmente los agrícolas, que son productos que de acuerdo a la temporada se pueden producir en menor cantidad y densidad, y cuando hay menos oferta, lógicamente que la demanda presiona y el tenedor del producto le pone un costo con mayor ganancias. El arroz, por ejemplo. El arroz es un producto que cuando en una ocasión los ingredientes, la materia prima que se tienen que importar se dispararon, que no es por nosotros, lo producimos aquí, pero la materia prima para la producción, fertilizantes, etcétera, tenemos que comprarla. El gobierno vio que se iba a disparar el precio por el costo de ese producto para la producción, e intervino, subsidió y se ha mantenido en el mismo precio, salvo algunas fluctuaciones de altas y bajas que se producen en la República Dominicana. Yo he retado a ellos a que lo demostremos y que vayamos a hacer una comparación. Y permítame con esto para aclarar el tema del arroz. Es que hace 2 años en la Comisión Nacional Arrocera se hizo un acuerdo donde el gobierno interviene con subsidios y facilidades para que el arroz no pase o no se despache más allá del precio que se acordó. Lo que pasa es que cuando la oposición quiere hablar del arroz, habla de un arroz específico que lo consume solamente el 27% de los dominicanos, que son aquellos que tienen ciertos ingredientes nutricionales adicionales, que tienen algunas características especiales. El que consume el 70% de los dominicanos, el que se detalla en colmados y almacenes, que es el selecto tipo A, el precio se despacha exactamente al mismo que se acordó. Lo que sucede es que tú vas a ver un colmado con un precio y otro con uno más alto, porque depende de los eslabones de la cadena de comercialización que intervenga, porque aquí hay libre mercado, aquí no hay control de precios. Eddie, eso es totalmente comprobable, todos esos datos que has dado, pero la gente, el pueblo, que ve afectado su bolsillo por el incremento de los precios, porque aunque comparándolo con los demás países es tal cual tú señalas, pero se sienten que se le está reduciendo su poder adquisitivo. Y yo he planteado, lo hemos comentado incluso contigo, el hecho de que hay un aspecto que está influyendo en el aumento del precio de los productos básicos de la canasta familiar, y es la especulación. ¿Qué se está haciendo para evitar ese daño que se le hace al pueblo dominicano de gente inescrupulosa que se aprovecha
de los productores, se aprovecha de los almacenistas y que le hacen llegar los productos básicos al pueblo a un precio por encima del que está establecido. Mira que lo que pasa, aquí hay libre mercado, por ende el tenedor de un producto le coloca el precio que considere. Aquí todos los años, porque es un país que viene sosteniendo un crecimiento de manera holgada todos los años, y todos los países que crecen de manera sostenida, lógicamente que se produce un efecto en el que los habitantes, los ciudadanos, demandan mayor servicios y bienes. Y el Estado tiene que garantizar que exista lo suficiente para que haya mayor oferta versus la demanda, para que el tenedor del producto se vea en la obligación de colocar márgenes de ganancias moderados con el objetivo de poder vender su producto, porque si no se lo venden a otro. Pero miren qué pasa. La especulación, cuando es producida de manera intencional con el objetivo de afectar a los sectores del consumo, a los consumidores, que somos todos los dominicanos, y es comprobado, el artículo 419 del Código Penal obliga, conmina al Estado a intervenir. Y nosotros podemos decir que con la vigilancia que hemos sostenido, que hemos mantenido, nosotros no hemos encontrado casos específicos, salvo aquellos vacíos que producen de manera intencional en la que el proconsumidor ha intervenido en rubros específicos, que no voy a mencionarlos porque yo creo que pudiéramos afectar hasta marcas. Pero en la mesa de los precios, cuando se establece, el proconsumidor interviene, inmediatamente se sinceriza el precio y se sanciona también. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que los bancos centrales han proyectado por ese crecimiento sostenido siempre una inflación que es lo que se presume que, de acuerdo al crecimiento sostenido que tiene un Estado, porque si no estuviera creciendo, la inflación tampoco se proyectara a los niveles que se proyectan. Pues resulta que si se proyecta un 4%, que hemos quedado por debajo, puede hacer que un producto, que un rubro pueda llegar a subir un 16, un 20%, pero otro puede hacer que se haya mantenido estático. Y cuando usted hace la conjunción de todos, saca la media, se da cuenta que el Banco Central ha establecido que quedamos por debajo. Ahora, ¿qué pasa con los productos? Que en todos los países siempre se tiene que producir un deslizamiento que es proyectado de acuerdo al crecimiento económico y de acuerdo al manejo abierto de la economía. Puede ser que no se dé. Ahora, ciertamente el presidente nos ha dicho, y él mismo ha comentado, no es que nosotros podemos decir que los productos bajen, porque es que los productos bajan de acuerdo a la cantidad de oferta que hay versus la demanda en todos los países que han adoptado el mecanismo de oferta y demanda. Pero lo menos cierto es que nos hemos preocupado porque el salario mínimo menor y el salario de la micro, media y pequeña empresa, de la mediana y pequeña empresa, pues haya ido aumentando de manera proporcional para que pueda compensarse con relación a los aumentos que tienen los precios. Ahora, ¿qué pasa? A la gente, a los dominicanos hay que decirle ciertamente que los productos se han deslizado. Ahora, son factores que no puede controlar el presidente con un decreto o con una medida administrativa. ¿O pudo el presidente, cuando comenzó todo este espectro de inflación generado por el tema de la inflación, impedir que la pandemia se propagara? ¿O que los países cerraran todos los mercados universalmente? No podía el presidente con un decreto. ¿Podía el presidente, a sabiendas de que nosotros utilizamos un porcentaje importante para la producción, sale de Ucrania y de esa parte de Europa allá, impedir esa confrontación en Europa? No lo podía hacer Panamá, lo podía hacer Guatemala, lo podía hacer Honduras. No pudo hacerlo. Por eso yo creo que la estrategia está en seguir creando los mecanismos para que no pase lo que han ocurrido en otros países. Que el problema del desabastecimiento ha sido lo más grave que han sufrido esos países desde el punto de vista alimentario. Y el presidente se ha encargado de que eso no ocurra aquí. Y que si usted hace una comparación del impacto inflacionario desde el punto de vista porcentual, producto por producto, nosotros hemos sido menos impactados, porque es una realidad. Los mercados mundiales han sido afectados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Vamos a seguir orientando a la población dominicana. Vamos a seguir diciéndole, ciertamente estamos preocupados y estamos buscando mecanismos compensatorios, como por ejemplo, ¿por qué no se ha disparado el arroz a precios inalcanzables? Porque el presidente interviene cada vez que se produce un factor que no depende internamente de la República Dominicana. ¿Para qué? Para poder acompañar a los productores, a las factorías, para que se mantenga el precio estático dentro de lo que se acordó.
Y aquellos productos que tienen características especiales, que lo consumen un 27%, creo que es, porque hay otros que lo consumen un 3%, que son arroz ya importado con características mucho más especiales, son los que toman como referencia a la oposición cuando quiere decir, el arroz subió. Sí, pero perfecto. El del 23% es un producto preferencial, que usted, de acuerdo a la capacidad que usted tiene desde el punto de vista de sus ingresos, usted puede adquirirlo o no. Y el gobierno siempre se ha preocupado porque se hayan mantenido así. Por ejemplo, las marcas de mayor prestigio o de mayor renombre en la República Dominicana, vamos a hacer una comparación con Proconsumidor a ver cuánto costaba en el mes de noviembre, en el mes de octubre, septiembre del año pasado. Lo que pasa es que anteriormente el objetivo fundamental que se trazó desde la oposición, desde la campaña electoral pasada, era hablar de los precios. Pero cuando Proconsumidor, cuando la mesa de los precios comenzó a orientar a decir, pero un momentito, miren qué es lo que está pasando, eso pasó a un tercer plano. Y se habló de otros temas, que tal vez son temas que precedentemente han sido situaciones que la República Dominicana ha tenido que vivir, lidiar, sortear, eso.